Buenos días, chavales. Es sábado y hoy me voy a dar una rutita por Tokio. La verdad es que ahora mismo hace bastante frío, no porque la temperatura sea muy baja, sino porque hace un viento que hace que el frío sea mortal. La verdad es que el barrio en el que estoy es un barrio como súper tranquilo y súper tradicional, ¿no? Tiene los establecimientos japoneses ahí chiquititos y la verdad es que es una maravilla, me encanta. Además estoy a menos de 5 minutos caminando de la estación del tren, lo cual es una maravilla porque es la Yamanote Line, que es la que recorre todos los barrios más típicos de Tokio de forma circular. Lo que más me gusta es que aunque sean días fríos, son días soleados, no es que esté el día gris y nublado, y eso la verdad es que ayuda bastante a lidiar con el frío. もう回っとない。Una cosa que me hace gracia de los cafés es que cuando están muy llenos te dan una tarjetita donde dice de qué hora a qué hora puedes estar sentado. Normalmente te dejan 1 hora y media, 2 horas desde que haces tu consumición, pero realmente luego no lo comprueban y puedes estar todo el tiempo que quieras. Menos mal que está cerca el alojamiento porque, como no, mientras me tomaba el café me he dado cuenta que se me ha olvidado la power bank. Y como hoy pretendo estar bastante tiempo fuera grabando y esas cosas, pues me va a hacer falta, así que volvemos a por ella. Y el primer sitio al que voy a ir esta mañana es la bahía de Odaiba. Allí es como, vamos a decir, a las afueras de Tokio, hay como una especie de playa y también se puede ver el skyline de Tokio y una réplica de la Estatua de la Libertad que tienen aquí. Empezamos bien la mañana. Ahora he cogido el tren en la dirección contraria. La verdad es que moverse por el metro de Tokio es facilísimo gracias a Google Maps. Ya os enseñaré en otro vídeo, en otro momento, cómo es, porque la verdad es que está muy bien montado. Excepto en algunas estaciones, como la de Shinjuku, donde uno sabe por dónde entra, pero difícil por dónde sale. Y ahora nos vamos a montar en el Yurikamome. Este es un tren sin conductor que nos va a llevar a la zona que vamos, que es la de Odaiba. Y si consigues ponerte en uno de los extremos, vas a ver que tiene una cristalera y tiene unas vistas espectaculares de los rascacielos y de la vía del tren y cruzar un puente y demás. También me he dado cuenta que hablo mucho de vamos en plural, ¿no? No es porque vaya con nadie, simplemente es porque es como si estuvierais acompañándome, ¿no? Yo voy solo ahora mismo de viaje. The Yurikamome line is currently operating automatically. Y aquí, como estamos frente al mar, la verdad es que hace más frío todavía. Pero hay un parquecito aquí con un paseíto bastante chulo. Ahí estoy viendo gente que está jugando a vóley playa, porque como os digo, aquí hay como una pequeña costa un poquito artificial, pero incluso en algunas zonas te puedes bañar, creo. Aquí está Mark Lender entrenando para jugar contra Oliver Atom. Y no lo he cogido nunca, pero en este barco futurista creo que puedes ir a otras partes de la ciudad también. Y no solo tienen su propia Estatua de la Libertad, sino que también tienen su propia Torre Eiffel, que es un poco diferente, pero es bastante icónica. De hecho, tiene hasta un icono en WhatsApp.
Y para los que seáis más friki, hay aquí un pedazo de estatua de Gundam, que es como una especie de Transformers, de una serie de anime japonesa que tiene ya casi 50 años. Y es como un monumento típico que viene de la gente, porque es a tamaño real. De hecho, es mucho más grande que la Estatua de la Libertad. Y además ahora van a sacar una película nueva y está medio Tokio empapelado con la serie esa. Ahí tenéis un robot de atención al cliente. Y acabo de llegar a Asakusa, que es uno de los barrios más antiguos y más tradicionales de Tokio. Aquí está el famoso Sensoji, que es un templo que todo el mundo visita. Lo que pasa que como no vayas muy temprano por la mañana o por la noche, que suele estar vacío, a mediodía hay una barbaridad de gente. No creo que vaya, pero bueno, si paso cerca, os lo enseño. Bueno, al final literalmente me lo voy a encontrar de frente, así que voy a hacer un paseíto rápido por ahí para que lo veáis un poco. Mirad la cantidad de gente que hay. La primera vez que vine a Tokio tenía jet lag y me desperté súper temprano, así que me vine a las 6 de la mañana y literalmente no había nadie. Estaba solo el templo para mí. Intenta sacarse una foto aquí, pero es que es imposible con tanta gente. El truquito es que desde este Starbucks tenéis una buena vista de lo que es la puerta. También es muy típico que la gente aquí alquile kimonos o trajes típicos japoneses para hacerse sesiones de fotos. Está lleno de puestecitos de omiyage, que es lo que vendrían a ser como souvenirs. Los japoneses cuando viajan o visitan algún sitio suelen llevar a casa omiyage, que normalmente suelen ser cosas para comer. Otra cosa buena de muchos restaurantes japoneses es que en la puerta tienen a veces como réplicas de los platos. Así, si no sabes lo que te estás pidiendo, pues por lo menos puedes señalar y puedes ver cómo va a pintar la comida del sitio. Para comer me he venido a un sitio de yakiniku, que es carne a la parrilla, por así decirlo, carne a la barbacoa. He intentado practicar un poquito mi japonés pidiendo la comida en japonés y no ha ido muy mal. ¿Cómo el shoku? Oki. Ya. To Asahi Biru Oki size. He pedido un menú con carne de wagyu y me han traído esto junto con algunas cositas más, un poquito de arroz y nada, vamos a prepararlo. Y para que lo entendáis, todo el Kobe es Wagyu, pero no todo el Wagyu es Kobe. Esto no es Kobe, esto es mucho más barato. Aquí está la cuenta, que son casi 4.000 yenes, unos 21 euros españoles, pero teniendo en cuenta que esto es un sitio caro y me pedí un menú caro. Y ahí está un tecito al que me han invitado que dice que está hirviendo. Son las 4:30 de la tarde y acabo de llegar al barrio de Akihabara. Akihabara es el barrio friki por excelencia. Aquí todo lo que te puedes encontrar está relacionado con los videojuegos, con el anime y con la tecnología. Hay miles de tiendas de figuritas de manga, cómics, todo lo relacionado con merchandising de los personajes.
También hay tiendas donde puedes comprar videojuegos antiguos, una Super Nintendo de hace 30 años, móviles de segunda mano, iPhones, portátiles, cámaras de segunda mano también, cámaras fotográficas. También hay muchos restaurantes y algunos bastante chulos de ramen chiquititos donde te sientas en una barra a comer. Y cuando cae la noche, la ciudad se transforma porque se llena de neones y de luces y por eso se llama la ciudad eléctrica, Electric City. Otra cosa que te puedes encontrar aquí muy famosa son las máquinas recreativas. Hay salones de máquinas recreativas donde hay cientos o miles de máquinas, varias plantas llenas y un montón de gente jugando de todas las edades. Mira, acabo de llegar y ya me he encontrado este coche ahí con un personaje de anime. Y es que en Japón otra cosa que gusta mucho son los coches tuning. De hecho, de ahí que la tercera parte de Fast and Furious creo que es aquí en Tokio, Tokyo Drift. Otra cosa que gusta mucho aquí son los maid cafés. Son unas cafeterías donde las chicas van vestidas como sirvientas. Entonces, a partir de cierta hora, aquí en la calle empiezas a ver un montón de chicas ya vestidas así de sirvientas ofreciéndote llevarte a las cafeterías. Me he antojado un taiyaki, que es como una especie de crepe relleno, no debe ir de crema, aunque el más típico es ese de una pasta de judías rojas. Bueno, y para terminar el sábado me he venido al barrio de Ueno, que aquí hay un night market donde los japoneses vienen a comer y a beber, ya que hay un montón de izakayas y un montón de puestecitos que te sacan mesas afuera y te puedes sentar ahí a comer y a beber. La verdad es que otras veces que he venido me he hartado de ver japoneses borrachos. A ver qué me encuentro hoy. Después de comerme el taiyaki y de hartarme de carne, no tengo nada de hambre. Pero bueno, a ver si me encuentro algo y lo pruebo, aunque sea una cosita chiquitita. Esta parte se parece menos a Japón y parece más a los mercados típicos de Asia. No tengo hambre, pero sí que tengo sed, así que me he pedido una de estas. Y si tuviera con quién brindar, diría Kanpai, pero como no lo tengo, a por allá. Ya he hecho un poquito de hambre mientras me he tomado un par de cervezas y volvía a mi barrio, que es Ikebukuro. Bueno, estoy en la zona de la estación de Otsuka. Entonces me voy a comer a una de las cadenas más típicas y también más baratas, que se llama Yoshinoya. No es gran cosa, pero como digo, es barato y tiene distintas cosas. Así que para allá vamos. Aquí es fácil para los extranjeros ya que se pide usando esta pantallita. Ahí tienen los platos. ¿Cuánto creéis que he pagado por la cena esa que acabáis de ver ahí? Os dejo un poquito para que lo pensáis. Pero he pagado como 1000 yenes, que no se acerca a 6 euros. Es una barbaridad, ya os he dicho que era una cadena que era barata.
Y con esto y un bizcocho yo me voy ya para mi casa a editar un poquito de vídeo y a hacer algo y a dormir. Así que nos vemos en otro vídeo, chavales.